Bien, está con nosotros Raúl Oloco, subsecretario de Combustibles, secretario de Energía de la Nación en su momento, el hombre que enderezó Yacyretá. Después Yacyretá fue producto de los manejos turbios que realizó el menemismo en su momento. Y está con nosotros porque queremos dialogar con él sobre un hecho que va a recibir, o mejor dicho, un episodio que va a ocurrir o está ocurriendo por estas horas, que es la jura de Massa sin la Secretaría de Energía en sus manos, que sigue quedando en manos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto de bueno y cuánto de malo tiene esto? Lo charlamos con Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo lo ves a esto? Y yo lo veo complicado, porque la historia se repite. O sea, en el año 2015, con el kirchnerismo en el poder, prácticamente el sector de energía condicionaba toda la economía del país. Se instaló en aquella época, si ustedes recuerdan, el cepo. Y ahora es exactamente igual. O sea, este año se estima que el sector energético va a requerir nada más ni nada menos que 15.000 millones de dólares para mantener la energía que necesitan los argentinos, ¿no? Y esto no es ninguna inversión, lamentablemente, porque esto es como tirarla por las cloacas. Por las cloacas, sí. Y sí, porque no es, por ejemplo, apoyar el desarrollo de Vaca Muerta, por decir algo, o apoyar el sector vitivinícola o las economías regionales que después puede traer algún beneficio. Porque no es malo cuando se orienta bien los dineros del Estado, pero hacia actividades que después pueden traer algún beneficio para el país. Esto es cero. Lamentablemente perdiendo oportunidades, porque en estos 2 años y medio, si usted recuerda, con gran sacrificio, y le costó el gobierno o la reelección a Macri, se había llevado el costo de la energía a valores racionales donde todo el mundo más o menos lo estaba pagando. Ahora, para que alguien, digamos, curioso vea las cifras, son terroríficas. Por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, el Estado Nacional casi pone el 80% del costo de generación. Y en gas más o menos estamos en el orden del 70%. Con esos valores no hay posibilidad de que se haga ningún tipo de ahorro ni que se canalice la inversión para ningún lado. ¿Cuál es el rol de Camesa en esto? Y es fundamental. Camesa está formada básicamente por parte del Estado Nacional y parte de los privados, donde están los generadores, los distribuidores y demás, pero en realidad el que maneja todo es el Estado y hace de administradora. Es la que, por ejemplo, recauda los fondos de las distribuidoras y le paga a los generadores la energía generada. O sea, es como una sociedad de pasamanos, digamos. De pasamanos. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Prácticamente ningún distribuidor de energía le paga a Camesa, entonces el Estado Nacional tiene que ponerle fondo a Camesa para que Camesa le pague a quienes generan energía, porque de lo contrario no tendríamos energía, tendríamos las luces apagadas. A eso tenés que agregarle la importación de petróleo. petróleo. Claro, en realidad Camesa en el tema de importación juega nada más que en la parte de los combustibles y líquidos para generar energía que le suministra gratis, parte de lo que pagamos todos nosotros, a los generadores para que generen a un mejor precio, digamos, entre comillas. Y también actúa como importador del gas que necesitan, por ejemplo, de Bolivia o del gas licuado por barco. Pero el que maneja toda la parte, digamos, más importante de las importaciones es Enersa. Es esta empresa fantasma que sin capital, sin ninguna, para mí, utilidad, ¿no? Es como un chico bobo, ¿no? Que nos cuesta miles de millones de dólares a todos los argentinos.
Lo importante de todo esto es saber concretamente si va a haber quita de subsidios o ajuste concretamente de tarifas en prácticamente en AMBA y en el conurbano bonaerense, que son los epicentros de la pérdida de la millonada de pesos que hay que ponerle, porque además de la energía tenés el gas, además del gas tenés el gasoil, que está faltando y que es un elemento fundamental. Es decir, es un núcleo realmente muy importante que impide a la producción y al trabajo desarrollar su actividad en forma normal. Sí, yo quisiera distinguir algo que creo que es muy importante. Todo este verso de la cementación, digamos que se aumenta, que no aumenta, no soluciona el terrible drama del interior cuando uno lo compara con el AMBA. Ah, no. O sea, de ninguna manera, es simplemente tratar de achicar el nivel de subsidio, ¿no? O sea, esto porque a veces se confunde cuáles son los roles que cumple el Estado o que ha dejado, mejor dicho, en este caso, de cumplir. Yo quisiera ser optimista, porque si no el pesimismo nos vence a todos, ¿no? Yo recuerdo que Massa, en su momento, cuando era candidato a presidente, firmó un documento que habíamos elaborado un grupo de exsecretarios de Energía de distintos partidos políticos, fijando de alguna manera una política de Estado en materia energética que dista profundamente de lo que quiso siempre el kirchnerismo o la misma gente que está hoy en la Secretaría de Energía. Y bueno, él lo firmó. Así que no solamente tiene que respetar su palabra, sino que tiene que respetar lo firmado y tratar de buscar un horizonte en materia energética, porque él compartió y fue el primero de todos los candidatos a presidente que lo firmó. Estamos hablando de poco tiempo, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando del 2015, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué sucede, Raúl? Hay un hecho importante en esto. La Secretaría de Energía la maneja Cristina Fernández de Kirchner. Sin ninguna duda. Los miembros que la integran obedecen concretamente a las decisiones que pueda tomar ella desde el punto de vista político, porque a ella lo que le interesa es el tema político. Y el ciudadano de AMBA, el ciudadano del conurbano bonaerense, el ciudadano de la capital, se ha acostumbrado a pagar una electricidad o un gas como si fuera un derecho adquirido. Sí, sí. Y a mí lo que me da la impresión es que, ¿cómo haces vos a tocarle ese derecho adquirido e implementar una suba digamos, en la calidad y fundamentalmente en el precio de cara al futuro? Yo creo que en Argentina el primer concepto que uno debe manejar es que no puede haber ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. O sea, ¿qué diferencia tenemos nosotros los cordobeses con alguien que vive en el conurbano bonaerense? La tarifa de energía debe ser igual para todos. O sea, esa es la base fundamental del federalismo o políticamente correcto, ¿no es cierto? Entonces es inconcebible que suceda eso. La única explicación posible es que allá están los votos amontonados, porque otra manera no se le puede decir. No hay otro justificativo, ¿no es cierto? Porque es tremendo, debe ser uno de los únicos países del mundo a donde se hace esta discriminación. Y yo no sé por qué nadie la profundiza todavía más. Pero ni siquiera tienen el tupé de aclarar por qué es así. Claro. Y hacen cosas como esta, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, en el gas natural por redes? ¿Qué diferencia tiene hoy un cordobés que vive en Jesús María a uno que vive en Neuquén? O sea, la Patagonia antes, hace 20, 30 o 40 años, estaba aislada, no había aviones, no había rutas, bueno, ruta de Lázaro Báez. Mejor no hablemos. Dejárselo a Luciani eso. Claro, pero digamos, no es ahora
totalmente aislado. ¿Por qué esas diferencias? O sea, o sin ir más lejos, el que vive en la sierra de Córdoba, pasando acá, digamos, las sierras altas, o el que vive criando ganado, ¿no tiene el mismo frío que tiene el ciudadano que vive en Cipolletti? Claro. Por eso han generado casi una división de los argentinos, ¿no? De los argentinos, que da rabia, y eso es lo que hace que todos nos crispemos y que estemos como en estas expectativas y no pensemos en el futuro, cuando eso es lo mejor que nos podría pasar en materia energética, no hay plan comercialmente. No hay plan para eso, no hay plan. Te quiero preguntar dos cosas que me llaman la atención. ¿Por qué no se hizo Vaca Muerta? Vaca Muerta, yo creo que fundamentalmente lo que la liquidó, porque está liquidada, para que usted se dé una idea del total de vaca muerta, que es la segunda reserva mundial más importante de gas del mundo, está solamente explotado un 5%, o sea, nada prácticamente. Y lo que lo mató para mí es el cepo. Porque el Estado argentino hace años que no tiene los fondos suficientes para desarrollar Vaca Muerta con las inversiones que se requieren. Pero tiene 15.000 millones para subsidiar lo otro. Sí, no los tiene. Porque no tiene, en estos momentos el Banco Central no tiene un peso, no tiene un centavo. O sea, eso es lo grave, no lo tenemos. Claro. Pero básicamente creo que no se desarrolla por el cepo. Si usted es un petrolero de cualquier parte del mundo y decide invertir en Vaca Muerta porque tiene gas, es un combustible importante, sobre todo ahora con el tema del calentamiento global, bueno, la guerra de Rusia, Ucrania, ¿quién va a venir a invertir si no puede sacar ni la plata que le prestan los bancos que va a clavar en la tierra, ni puede repartir utilidades, no puede hacer absolutamente nada? Si usted se fija, a partir de que sube Alberto Fernández, la única plata que se destina a Vaca Muerta es del Estado. Y así estamos, mire, hay una anécdota que es importante. Están haciendo el famoso gasoducto, ¿sí? Sí. Pero no vaya a ser cosa que ojalá lo terminen. Yo creo que no lo van a poder ni terminar porque no hay fondos. Pero cuando terminen el gasoducto, pueden correr el riesgo que solamente se utilice 2 meses al año porque el resto no va a haber producción. Porque lo primero que hay que desarrollar es Vaca Muerta. Claro. Es pasar de un 5% a por lo menos el 50% que sea productiva. Claro. Entonces hay contradicciones que no se entienden. Mire, cuando recién hablamos de la injusticia y las diferencias entre los argentinos de lo que pagamos la energía, está el famoso precio del gas por gasoducto, que es la ley Máximo Kirchner, porque él la impulsó. Como había, digamos, no hay suficiente gasoducto, iniciaron la ampliación de gasoducto que se llama Patagónico. Ahí está parado. No lo pueden terminar a pesar de que está prácticamente un 85% o un 90% construido. Lo que pasa es que esas miserias no las conocemos, pero es así. O sea, necesitamos hacer un gasoducto de la magnitud del de Vaca Muerta, pero ni siquiera pueden terminar un gasoducto de baja presión para tener más usuarios en la zona fría. O sea, la misma ley que ellos crean no la pueden desarrollar. El otro tema que quería preguntarte es Yacyretá. Yacyretá, yo recuerdo que la pusiste en orden, es decir, la pusiste para generar. Después vino el menemismo y hizo negocios. El Yacyretá hay que dividir en dos, digamos, lo que fue la etapa y la decisión de la construcción y lo que está haciendo ahora como producción. Yo creo que es el ejemplo de lo que nunca debería hacerse en Argentina, porque se demoró años y años y costó fortuna, arriba de los 13.000 millones de pesos. Bueno, ahora comparado con el gas importado, parece poca plata.
pero se dilapidó, costó una barbaridad, ahí fue verdaderamente un desmanejo absoluto y total. Hoy no, hoy genera, hace poco el gobierno anterior inició lo que se llama la repotenciación de turbinas rotas, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, este año hubo poca agua, pero Yacyretá es muy importante en la generación en estos momentos para Argentina. No, te decía de que, bueno, vos habías enderezado concretamente Yacyretá, la habías puesto en calibre, y que después vino el menemismo para hacer negocios. Sí, fue el tiempo que duró, lo empezaron los militares. Sí. Y lo terminó prácticamente, casi lo terminó Alfonsín, pero Menem inauguró las turbinas. O sea, una eternidad y un sobrecosto descomunal, más allá de lo que se robaron, digamos, pero robaron, pero perfectamente definido, lo que costó por demorar tanto, o sea... Sobreprecios. Sobreprecios de todo tipo. Es lo que no deberíamos repetir nunca. Desgraciadamente estamos en el tema hoy de las presas del sur. La Bata aquí, antes de irse, firmó graciosamente una asignación de fondos de 500 millones de dólares. Yo no entiendo dónde la van a sacar para esas presas del sur. Finalmente, ¿crees que puede haber alguna modificación en todo esto, en las políticas que puede llevar adelante Massa? La energía está condicionando la economía en su conjunto en estos momentos de Argentina. Entonces, si Massa no hace baza en ese sector, y yo creo que tiene patas muy cortas en la solución de los problemas de Argentina. Yo confío, a través de lo que firmó, que se acuerde, lo busque y trate de ponerlo en vigencia para que mejoremos algo en energía, ¿no?